Hola, ¿qué tal, hermano y hermana en Cristo? Continuamos con un libro más, la carta de San Pablo a los Efesios. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice este primer capítulo. Ya estamos en el libro de los Éfesos, carta de San Pablo a los Éfesos. Vamos a ver qué podemos aprender de este capítulo, no sin antes ponernos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos: ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra alma, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la mayor gloria de Dios. Amén. Nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo. Escuchemos. Carta de Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. A los santos que en Éfeso están y perseveran en Cristo, reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor. Bendito sea Dios Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, que nos ha bendecido en el cielo en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales. En Cristo Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, para estar en su presencia santos y sin mancha. En su amor nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo y por medio de Él. Así lo quiso y le pareció bien para alabanza de la gloria, de la gracia gloriosa que nos hacía en el bien amado. En Él y por su sangre fuimos rescatados, y se nos dio el perdón de los pecados, fruto de su generosidad inmensa que se derramó sobre nosotros. Ahora nos ha dado a conocer mediante dones de sabiduría e inteligencia este proyecto misterioso suyo, fruto de su eterna complacencia en Cristo, pues Dios quiso reunir en Él cuanto llegara a la plenitud de los tiempos, tanto a los seres celestiales como a los terrenales. En Cristo fuimos elegidos nosotros, a aquel que dispone de todas las cosas y las somete a su voluntad. Decidió que fuéramos pueblo suyo a la espera del Mesías, con el fin de que sea alabada su gloria. También ustedes, al escuchar la palabra de la verdad, el evangelio que los salva, creyeron en él, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido, que es el anticipo de nuestra herencia. Por él va librando al pueblo que hizo suyo, para que al fin sea alabada su gloria. He sabido cómo ustedes viven la fe según Cristo Jesús y el amor para con todos los santos, por lo que no dejo de dar gracias a Dios y de recordarlos en mis oraciones. Que el Dios de Cristo Jesús nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se les manifieste dándoles el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo puedan conocer. Que les ilumine la mirada interior para apreciar la esperanza que han sido llamados por Dios, la herencia tan grande y gloriosa que reserva Dios a sus santos, y la fuerza incomparable con que actúa en favor de los que creemos. Es la misma esperanza todopoderosa que actuó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en la morada celestial. Por encima de todo poder, autoridad, dominio, soberanía, por encima de todo poderío que se puede nombrar en este mundo y en el otro. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y pues bueno, aquí vemos precisamente esta parte que en lo personal me gusta este primer capítulo, porque si te das cuenta, San Pablo está felicitando a los efesios. ¿Por qué? Porque ellos están cumpliendo con la voluntad de Dios. Al parecer es un pueblo. En este capítulo, en este primer capítulo, vemos cómo San Pablo dice que están haciendo bien las cosas y que los va a mantener en sus oraciones, que sigan así y que pidan el don de sabiduría, de inteligencia, para que les pueda ser revelado la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para ellos? ¿Qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas? Y es que precisamente si eso lo llevamos a nuestra actualidad, aquí debemos de preguntarnos nosotros primero,
Nosotros tenemos estos dones de fortaleza, de perseverancia, de sabiduría para pedir y saber qué cosas vienen de Dios, si estamos actuando bien o no, si muchas veces nosotros queremos ser felicitados, pero no sabemos si estamos haciendo bien las cosas. No sabemos si, cómo saber si precisamente estás haciendo bien o estás haciendo mal o estás, digamos, digamos, en este camino de bien, mal, a veces sí, a veces no. ¿Cómo estás? Aquí la pregunta es ¿cómo estás? Para ello, tenemos que tener estos dones que San Pablo le pide a los Éfesos. Pidan sabiduría, pidan inteligencia, pidan fortaleza, para que puedan seguir adelante, porque sin la fortaleza no vamos a poder seguir. Y es que precisamente quería mostrarles estos primeros capítulos en el Catecismo de la Iglesia Católica, los numerales, para que sepamos qué es lo que la Iglesia enseña acerca de la esperanza. Escuchemos. Dice, del numeral 1817 al 1821 del Catecismo de la Iglesia Católica está lo que San Pablo le quiso decir a los Éfesos. Escuchemos. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Aquí vemos cómo precisamente se nos invita no primero aprendemos que esta es una virtud teologal. Recordemos que hay virtudes cardinales y virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad son las virtudes teologales y hoy estamos viendo la esperanza. Vemos que precisamente es una virtud teologal y estamos aprendiendo que no debemos de confiar en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, porque nosotros por nuestras propias fuerzas vamos a caer en el pecado. Por eso los del Antiguo Testamento, nuestros antecesores, nuestros antepasados, quisieron luchar y ninguno pudo contra el pecado, hasta que llegó Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso dice también aquí, confíen en las promesas de Cristo y apóyense y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Por eso decimos que uno de los dones del Espíritu Santo, o más bien de la gracia del Espíritu Santo, es la esperanza. ¿Para qué? Para que podamos confiar en las promesas de nuestro Señor Jesús. Mantengámonos firmes en la confesión de la esperanza, pues fiel es el amor de la promesa. El Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de la felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Asume la esperanza que aspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, protege del desaliento, sostiene de todo desfallecimiento, dilata el corazón a la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza persevera del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. Fíjate cómo precisamente la esperanza nos va a ayudar a tener esa caridad que pide nuestro Señor, ese amor. Pero también dice que la esperanza nos va a ayudar cuando uno se siente que desfallece, que ya no puede. Cuántas veces en el camino de Dios nos falta esa perseverancia, ¿no? Que también pero esa perseverancia viene tomada de la esperanza. ¿Por qué? No hay perseverancia si no tienes esperanza. Porque la esperanza de todos nosotros es algún día llegar al reino de los cielos. Es decir, finalmente sabemos que vivimos en este mundo, pero tenemos la esperanza de que cuando uno muera, porque no es eterno, que llegue al reino de los cielos. Esa es la esperanza. Pero ojo, muchas veces en el caminar de nuestro Señor, sobre todo cuando estamos ya convertidos, estamos practicando las obras de caridad, más bien, estamos practicando como cristianos nuestra vida, pasa de que nos pasan dificultades, pareciera que el mundo a veces nos rebasa y por eso aquí el catecismo dice que esta gracia de la esperanza, una virtud del Espíritu Santo, dice que nos mantiene, nos sostiene cuando desfallecemos, nos protege del desaliento. Fíjense cómo esta virtud de la esperanza nos protege. Muchas veces yo sí les puedo compartir, eso a mí me ha pasado también, ¿no? Que de repente ya no quiere uno seguir, de repente parece que uno dice ya prefiero
tomarme un descanso y nos vemos luego, ¿no? Pero precisamente cuando uno pide esta virtud al Espíritu Santo, esta esperanza es lo que nos hace, ¿no? Es decir, a no desalentarnos, a no desanimarnos, a seguir adelante, aunque estemos cabizbajos, aunque pareciera que los problemas a veces nos rebasan, aunque pareciera que a veces no vale la pena seguir, ¿no? Por lo que sea. Uno tiene que seguir adelante si pide este don del Espíritu Santo. Y es que, podemos seguir, yo te invito a que leas los otros 3 numerales para que también, no se haga tan tedioso esto. Lo ideal es que veas cómo la Biblia va ligado al catecismo de la Iglesia Católica. Pareciera que San Pablo nada más nos habla de la esperanza, pero uno no sabe qué es la esperanza o qué es lo que los maestros, nuestros doctores, los papas han dicho o tienen entendido por este don, esta virtud. Y en esta virtud precisamente tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica para que nos ayude a entender desde los numerales 1817 al 1821. Te invito a que lo empieces a leer tú para que también veas que todo lo que está en el Catecismo está en la Biblia, ¿vale? Lo digo por los hermanos separados, que de repente ellos dicen, no, es que lo que ustedes enseñan no está, el catecismo no está ligado a lo que enseña la Biblia. Entonces es para que vean que es mentira. Todo lo que está en la Biblia está en el catecismo, solo que el catecismo lo especifica con palabras, digamos, más entendibles. Por si tú no entiendes Biblia, el catecismo es muy claro para que tú vayas aprendiendo y sepas qué quiere decir, qué quieren decir San Pablo en diferentes cartas, qué quiere decir la palabra de Dios en los evangelios. Cuando a veces tú no entiendes Biblia, está el catecismo para que te apoyes, que sea entendible la Biblia más fácil a través del catecismo de la Iglesia Católica. Y tenemos por último este otro don de fortaleza del que San Pablo les habla a los éfesos, que sigan fuertes, fortalecidos en esa virtud del Espíritu Santo, en esa gracia, porque sin la fortaleza ellos, así como los pueblos anteriores, los corintios, los romanos, donde San Pablo los regañaba, ¿no? Porque parecía que eran un pueblo como que más desobediente, más rebelde, tipo de un ejemplo entre nosotros a veces, ¿no? Que nos convertimos, estamos bien unos días o unos meses y de repente otra vez al pecado. Y aquí precisamente San Pablo la carta de San Pablo a los Efesios es al parecer este es un pueblo, digamos, más obediente, que practica realmente, que no desfallece, vaya, en ese caminar a Cristo. Escuchemos lo que dice de la fortaleza. Numeral 1808 del Catecismo de la Iglesia Católica. La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. Mi fuerza y mi cántico es el Señor. Salmo 118, versículo 14. En el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Y vemos cómo precisamente este don de fortaleza nos va a ayudar muchísimo, sobre todo para defender la fe. Recuerden que en estos tiempos, a veces cuando nosotros tenemos miedo, miren, les voy a poner un ejemplo nuevamente. Cuando nosotros a veces tenemos miedo de defender la fe ante un protestante que dice que María no es virgen, que atacan a nuestra religión diciendo que nosotros somos somos idólatras, cuando atacan la fe diciendo que ellos son de la verdadera religión y nosotros somos una secta. Cuando pasa todo eso o para cualquier tema que sea defendible, o sea, es decir, que nosotros defendamos la verdad, tenemos que tener ese don de fortaleza. Esa virtud de fortaleza, son virtudes. ¿Por qué? Porque si no tenemos esas virtudes, ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a resistir la persecución. La persecución se da, ¿por qué? Porque la gente lo que quiere es callarte, es que tú ya no hables, es tratar de silenciarte, sobre todo para cuando uno habla de Biblia o habla de verdad.
¿Cuántas veces no pasa que, por ejemplo, los de la ideología de género que quieren silenciarnos? ¿Por qué? Porque ellos piensan que nosotros debemos actuar a los modernismos actuales, a esas ideologías que pretenden cambiar la doctrina que enseñó nuestro Señor Jesús. ¿Cuántas veces no nos pasa, hablando ya también, digo, de los hermanos protestantes también es otro ejemplo, pero por ejemplo cuando hablamos de los últimos tiempos también pasa, ¿no? Debemos de defender la verdad, no digamos por ejemplo la comunión en la mano no, aunque sea de un sacerdote, son cosas que uno debe de defender. Si uno pide el don de fortaleza, vamos a resistir, como lo dijo aquí el Catecismo de la Iglesia Católica, todo tipo de persecuciones, inclusive morir por ese ideal, esta lucha que uno está teniendo y por la cual tú crees y estás firmemente convencido, pero no porque sea lo que tú piensas, sino porque está escrito en la Biblia. Y lo que esté en la Biblia se tiene que cumplir, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Por eso uno debe de pedir esta virtud de fortaleza. ¿Para qué? Para que sigamos en este camino, que te venga lo que te venga, tienes la fortaleza en Cristo Jesús y la esperanza para que por si mueres mártir, por si te persiguen, por si tu vida termina el día de mañana, tienes la virtud de la esperanza. ¿Para qué? Para ser partícipe de esa promesa que vino a dar nuestro Señor Jesucristo, que es una de ellas, la resurrección. Sí, podrán morir, podrán matar. ¿Qué dice nuestro Señor Jesús? No le tengas miedo a quien puede matar la carne, sino el alma. Y precisamente nosotros tenemos esa esperanza de que pase lo que nos pase, el día de mañana, si tú mueres por Cristo Jesús, con este don de fortaleza, predicando la verdad y haciéndote partícipe de la verdad, ¿sí? Viviendo la verdad también en tu vida, ten por seguro que esta promesa que se obtiene a través de la virtud de la esperanza, ¿qué es lo que te va a lograr el día de mañana alcanzar? El reino de los cielos. Y pues bueno, eso es todo, espero que se haya comprendido. Te invito a que leas el Catecismo de la Iglesia Católica también. Si te das cuenta, vamos leyendo cánones, vamos leyendo Catecismo de la Iglesia Católica, Biblia. Pero repito, ni el Catecismo ni los cánones pueden estar por encima de la palabra de Dios. Lo digo para que uno que otro chistosito que de repente sale en el canal y que piensa que uno no sabe de catecismo, no sabe de cánones, no lee las encíclicas o que no está preparado. No, estamos preparados para defender la verdad, cueste lo que cueste. Entonces, simplemente hoy te invito a que precisamente me ayudes a leer el catecismo para que tú el día de mañana también puedas evangelizar y predicar a tus seres pues más cercanos, papá, mamá, hijos o familia, ¿no? Entonces esa es la invitación que San Pablo nos hace a través de este primer capítulo de la carta de San Pablo a los Éfesos. De mi parte es todo, que Dios te bendiga.